Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que se está hablando mucho, ¿no? Que hace referencia a lo que estamos viviendo actualmente, como es la epidemia que sufrió la humanidad con la viruela, esa primera campaña de vacunación y los movimientos antivacunas que empezaron a raíz de esto. Comenzamos. Antes que nada, como siempre, pediros que os suscribáis al canal, ¿vale? Que os suscribáis al canal, ahí abajo, al lado del nombre del canal, tenéis el botón de suscribirse, le dais a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo, ¿vale? Para que así YouTube nos recomiende y cada vez lo vea más gente y el canal crezca y lleguemos a más gente, claro que sí. Entonces lo primero que vamos a mencionar es qué es la viruela. Tenemos una enfermedad cuya infección se contrae al respirar el aire exhalado o expulsado al toser por una persona infectada. Los afectados sufren fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda y erupción cutánea, llamado exantema, en ocasiones con dolor abdominal grave y se sienten muy enfermas. El diagnóstico se confirma cuando se identifica el virus en una muestra de la erupción. La vacunación en los primeros días de exposición puede evitar la enfermedad o limitar su gravedad. El tratamiento consiste en reponer líquidos, aliviar los síntomas, mantener la presión arterial y favorecer la respiración. El virus de la viruela solo puede existir en los seres humanos. Tiene dos formas principales, la forma grave, que es la más frecuente, y la forma mucho menos frecuente, llamada viruela menor. El último caso de viruela fue notificado en 1977 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad erradicada y recomendó dejar de administrar la vacuna. Se conservan 2 muestras del virus en 2 laboratorios de alta seguridad. Se transmite directamente de persona a persona y se adquiere al respirar el aire contaminado con las gotitas húmedas exhaladas o expulsadas al toser por una persona infectada. El contacto con la vestimenta o la ropa de cama utilizados por una persona infectada también puede propagar la enfermedad. No sobrevive más de 2 días en el ambiente o incluso menos si la temperatura y la humedad son altas. En cuanto a síntomas, los de la forma grave comienzan generalmente unos 7 a 17 días después de la infección. Las personas infectadas presentan fiebre, cefalea y dolor de espalda y se sienten muy enfermas. Pueden tener dolor abdominal intenso y delirios. Al cabo de 2 o 3 días aparece una erupción de manchas planas de color rojo en el interior de la boca y en la cara. Poco después se extiende al tronco y a las piernas, luego a las manos y a los pies. Los afectados solo pueden contagiar la enfermedad después de haber aparecido la erupción y el riesgo de contagio es mayor durante los primeros 7 a 10 días después de su aparición. Al cabo de 1 o 2 días las manchas se convierten en ampollas que se llenan de pus y después de 8 o 9 días se transforman en costra. Pueden infectarse los pulmones, el encéfalo y los huesos. Alrededor del 30% de las personas con viruela mueren, por lo general en la segunda semana de la enfermedad. Algunos de los supervivientes conservan permanentemente grandes cicatrices desfigurantes. En cuanto al diagnóstico, hay que hacer un análisis para detectar ADN del virus de la viruela en una muestra de líquido procedente de las ampollas. Y ahora pasamos a hablar de esa primera gran campaña de vacunación, esa expedición filantrópica de la vacuna, por el Dr. Balmis y Cantino, borracho y fino, que se dice. La viruela fue una enfermedad que afectó a la humanidad muy tempranamente, quizá ya desde comienzos del Neolítico, y durante miles de años fue la causante de la muerte de cientos de millones de personas en todo el mundo. Se estima que esta enfermedad provocaba el óbito, el fallecimiento de quien la padecía en el 30% de los casos, como ya hemos dicho. A comienzos del siglo XVIII, coincidiendo con unos años de bajas temperaturas que afectaron al viejo continente, en torno a 400.000 personas morían anualmente en Europa a causa de la viruela.
y con la llegada de la era de los descubrimientos también el continente americano se vio azotado por la viruela. Fue introducida por los colonos europeos desde finales del siglo XV. La población indígena quedó diezmada en apenas 100 años desde la llegada de Colón a América. En 1518 se manifestó la primera epidemia en la isla de la Española y también en Puerto Rico, afectando a los indios taínos. El nombre vacuna deriva de vaca, pues fue este bóvido rumiante el que proporcionó la clave para su aplicación como remedio contra la enfermedad. Todo ocurrió en 1796 cuando el médico inglés Edward Jenner percibió cómo las lecheras que ordeñaban las vacas y se contagiaban de sus viruelas quedaban inmunizadas contra el virus. Cuando en 1802 se declaró un brote de viruela que asoló Lima, el Consejo Municipal se dirigió al rey de España, Carlos IV, solicitando la ayuda médica para paliar el problema. El 28 de marzo de 1803 se decidió la organización de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, cuya dirección se encomendó al médico de cámara de la corte don Francisco Javier de Balmis y Berenguer, y a la que se le asignó el cometido de llevar la vacuna a los territorios españoles de América. A los 9 años de iniciada la expedición, sus esfuerzos se vieron recompensados por el éxito. El antecedente inmediato de la empresa que nos ocupa fue la expedición Malaspina, gran proyecto que se fraguó con el objetivo de realizar, en pro de los intereses de la corona española, un pormenorizado estudio sobre los distintos territorios hasta entonces conocidos de América, Asia y Oceanía. La expedición filantrópica le valdría las alabanzas de Manuel José Quintana, quien en 1806 escribió, en homenaje a la expedición, la hermosa obra poética Oda a la vacuna. Cuando se decidió acometer la empresa, la situación española era convulsa tanto en el plano nacional como en el internacional, por cuanto en mayo de 1803, 5 meses antes de que zarpase la expedición de la vacuna del puerto de La Coruña, Francia e Inglaterra habían entrado en guerra. El 19 de octubre, la corona española se vino a firmar en París un convenio de subsidio con la República Francesa, por el que España se comprometía a pagar 6 millones mensuales a Francia, a cambio de anular las obligaciones militares contraídas por el rey en tratados anteriores. Volviendo a la Real Expedición de la Vacuna, de acuerdo con la Real Cédula promulgada por el rey Carlos IV el 1 de abril de 1803, la corona española organizaba la empresa con el objetivo de extender el beneficio preventivo de la vacunación contra una enfermedad que causaba escalofriantes mortandades en las colonias. Por tal motivo, la campaña no se restringiría a los 4 virreinatos de América, sino que se haría extensiva también a las Islas Filipinas, además de a los puertos portugueses de Macao y Cantón, en China, y, de vuelta a España, a la isla inglesa de Santa Elena. La Real Cédula promulgada por el rey Carlos IV referente a la expedición de la vacuna llegó a Nueva España en agosto de 1803, dirigida al virrey de México, don José Joaquín Vicente de Iturrigaray y Aróstegui. No obstante, el delegado de la corona en México no mostraría después hacia el médico Francisco Javier de Balmis el apoyo que de él hubiera cabido esperar en función de su cargo. Los niños eran vacunados de 2 en 2, transcurridos 10 días, una vez que habían brotado las pústulas, él se extraía de ellas la aguadilla, la cual era inócula en otros 2 niños, repitiéndose de manera sucesiva el mismo procedimiento. Por su parte, Balmis redactó un proyecto titulado Derrotero que debe seguirse para la propagación de la vacuna en los dominios de Su Majestad en América. No veas el título, no eran muy dados a resumir, la verdad. El cual fue aprobado por la corona el 23 de junio de 1803. En su ambicioso plan de vacunación, el previsor médico alicantino tuvo la feliz idea de llevar 500 ejemplares de Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna, los cuales fueron distribuidos por las principales ciudades de América. Estos libros constituyeron un valioso material didáctico y formativo para los médicos. Uno de los principales gastos que hubo de afrontar la expedición fue el de la compra del botiquín. Este estaba compuesto de piezas de lienzo para las vacunaciones, 2.000 pares de vidrios para mantener el fluido vacuno, una máquina neumática, 4 barómetros y 4 termómetros. Además, junto al botiquín iban 6 libros en blanco para que en ellos se anotaran los resultados de los trabajos y las observaciones sobre la vacunación que se consideraran pertinentes.
Los libros servirían como registro de las actividades realizadas para su presentación a la Comisión Médica de la Corona. Esta dotación de elementos de botiquín y farmacia generó un gasto de 90.000 reales de vellón. Balmis y su equipo de médicos debieron hacer frente a los más inesperados obstáculos, padecieron enfermedades y vivieron revueltas y peligros. El primer puerto elegido por Balmis para iniciar la travesía de la expedición fue el de Cádiz, pero poco después cambió de idea y optó por el de La Coruña. Su recinto registraba además un transporte fluido de pasajeros y mercancías, de modo que se había convertido en uno de los más importantes puertos de España, hasta el punto de que en 1785 el rey Carlos III estableció en él un real consulado marítimo y terrestre. Los armadores José Becerra y Javanera propusieron, por medio del juez de arribada de La Coruña, la fragata Sylph de 400 toneladas y la corbeta María Pita de 160. Sin embargo, Balmis tuvo noticia de la existencia de una tercera opción, la fragata San José. No obstante, su propietario aseguró a Balmis que estaría lista para zarpar el 8 de marzo. Mas, llegado el día anunciado, la fragata San José no hizo efectiva su entrada en el puerto de La Coruña. Por esta razón, Balmis, deseoso de zarpar cuanto antes, optó por contratar la corbeta María Pita de 3 mástiles y velas cuadras, propiedad del armador coruñés Manuel Díaz Tabanares y sobrino. Fue el propio Balmis quien se ocupó de buscar al que habría de ser capitán de la María Pita. Tras un mes de preparativos, el 30 de octubre de 1803, el capitán ya había elegido a la marinería, junto a la que embarcaron los 22 niños y el equipo médico, encabezado por Francisco Javier Balmis y el barcelonés Josep Salvani y Llopart, en calidad de director y subdirector respectivamente de la expedición. Asimismo, viajaban en este equipo médico 2 ayudantes, 2 practicantes y 3 enfermeros, y junto a ellos Isabel Zendal, en calidad de maestra, madre y cuidadora de los 22 niños de la viruela, incluido en ese grupo su propio hijo Benito. La expedición partió de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 y el 9 de diciembre, tras 10 días de navegación, la corbeta María Pita arribó al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Permaneció un mes allí la expedición, vacunando a la población de las Islas Canarias, y una vez finalizada la misión, la María Pita zarpó de nuevo de Tenerife el Día de Reyes de 1804, rumbo a los territorios españoles de ultramar. El 9 de febrero de 1804 llegaron a San Juan de Puerto Rico. Balmis se encontró con la sorpresa de que el gobernador Ramón de Castro ya había mandado vacunar a la población, tarea que encomendó a los doctores Francisco Oller y Tomás Prieto, que habían comenzado la campaña el 22 de noviembre de 1803. Oller llegó a vacunar a casi 5.000 personas, incluido el obispo de Puerto Rico, Juan de Arizmendi, quien tenía que viajar a comienzos de marzo a Venezuela y debía ser vacunado antes de su marcha. El doctor Oller había sido informado unos meses antes de que los ingleses habían realizado inoculaciones en la isla danesa de Santo Tomás. Por intermedio de sus contactos, logró obtener linfa de aquellos pacientes vacunados usando hilos y vidrios cuyas muestras recibieron por ello el nombre de hilas de vacunación. Según el doctor alicantino, el método ideal era el suyo, es decir, el de la transmisión de la linfa brazo a brazo. De tal suerte, el 13 de marzo de 1804, la María Pita puso rumbo a La Guaira, en Venezuela, pero la mala mar a punto estuvo de hacer zozobrar a la corbeta, por lo que el 20 de marzo de 1804 la expedición se vio obligada a fondear en Puerto Cabello. Finalmente, el 30 de marzo de 1804, día de Viernes Santo, Balmis lograba vacunar a varias decenas de personas en Caracas, en cuyo territorio de influencia creó el 23 de abril de 1804 la primera junta de vacunación del continente americano. Ello fue posible gracias a que el alicantino y demás miembros de la filantrópica expedición fueron capaces de implicar en la campaña a un amplio espectro de la población, y sobre todo a la Iglesia, cuyos frailes misioneros y sacerdotes animaban desde los púlpitos a pincharse.
Una vez en La Guaira, el 8 de mayo de 1804, Balmis y Salvani se separaron. El primero continuó junto a la mitad del equipo Isabel Zendal por América del Norte a través de Cuba, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y de allí, siguiendo la ruta del galeón de Manila, hasta Filipinas y China. Salvani, por su parte, prosiguió con la otra mitad de los sanitarios españoles que habían zarpado del puerto de La Coruña para llevar la vacuna a los territorios de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En este país, un religioso de la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, Fray Pedro Manuel Chaparro, fue el primero en aplicar la vacuna antivariólica en América del Sur, y lo hizo en 1765 en Santiago de Chile. Ya en 1807, cuando llegó a Chile el médico español de la expedición de la vacuna, Manuel Julián Grajales, el religioso chileno colaboró activamente con él para vacunar a la población del país. En cambio, la expedición de Josep Salvani fue más dilatada. Para trasladar a los expedicionarios desde La Guaira a Cartagena, Salvani contrató el bergantín San Luis Gonzaga, pero el 13 de mayo de 1804, a los 4 días de navegación, encalló en las bocas del río Magdalena, cerca de Barranquilla, en Colombia, entonces Nueva Granada, y todo el pasaje hubo de buscar refugio en una playa desierta cerca de Cartagena. Finalmente fueron rescatados por el navío corsario Nancy. Salvani murió el 21 de julio del año 1810 en Cochabamba, Bolivia, a causa de la tuberculosis. A la muerte de Salvani, la tarea de la vacunación fue continuada por sus ayudantes, Grajales y Bolaño. De todos los implicados en la Real Expedición Filantrópica de la Viruela, de la vacuna, tan solo su director, Francisco Javier Balmis, pudo regresar a España y ser recibido como el héroe que fue. Balmis e Isabel Zendal continuaron el viaje a bordo de la María Pita hasta La Habana. Allí, el director de la expedición descubre que el médico Tomás Romay había difundido ya la vacuna en territorio cubano. En esta ocasión, Balmis comprueba con satisfacción los buenos resultados obtenidos por Romay, así que decide comprar 3 esclavas para incrementar el grupo de 21 niños en los que transporta la vacuna hasta Nueva España. Algunos de los niños murieron por la enfermedad. Los niños demostraron gran valor y capacidad de adaptación pese a su corta edad, y aunque no siempre se les alojó en los navíos de la manera más confortable, afrontaron estoicamente los muchos y a veces penosos días de navegación. Los expedicionarios zarpan de La Habana el 18 de julio de 1804 y arriban el 23 a Veracruz. Una vez más, Balmis comprueba que, al igual que primero en Puerto Rico y luego en Cuba, la vacuna se estaba inyectando gracias al programa de vacunación que por orden del virrey estaban ejecutando allí el doctor Arbolella y el cirujano de la Armada Miguel José Monzón. A diferencia de lo sucedido en Cuba, el alicantino desconfió de esas muestras, aunque las autoridades de la isla se mantuvieron firmes en su negativa a emprender una nueva vacunación. Finalmente, Balmis abandona el puerto de Veracruz el 1 de agosto de 1804 y llega a la Ciudad de México junto al resto de la Real Expedición el día 9. El 7 de febrero de 1805, los expedicionarios embarcan rumbo a Filipinas desde el puerto de Acapulco, en el buque de línea Magallanes. En el barco, junto a los 21 niños de la vacuna, que habían salido del puerto de La Coruña, viajaban otros 25 que se habían unido a la expedición en México. Las condiciones en que se desarrolló la navegación fueron muy duras, especialmente para los niños. Los expedicionarios llegaron a Manila el 15 de abril. El alicantino comenzó las vacunaciones ya al día siguiente, con el apoyo de los agentes de la Real Compañía de Filipinas. Curiosamente, aquí la vacuna tuvo el efecto benéfico añadido de apaciguar a las levantiscas poblaciones de las Cizallas. Fue una muestra de gratitud hacia la metrópoli que aportaba un programa sanitario contra una enfermedad que afectaba a 1/3 de la población de las islas. Finalizada aquí la campaña de vacunación, Isabel Zendal regresó a México a bordo del Magallanes junto a la mayoría de los niños portadores de la vacuna. Balmis, por su parte, tomó en Manila la nave Diligente y se dirigió a Macao, ciudad de China que desde 1563 era colonia portuguesa.
Una vez avistado el puerto, un tifón inesperado impidió a la nave fondear en él. Fueron 3 intensos días de espera, durante los que las lluvias y el fuerte viento provocaron la pérdida de 20 marineros. Por si todo esto fuera poco, las olas encubrieron además 3 anclas, aparte del bote y la lancha de la diligente. Solo al 4.º día llegó la calma, lo que permitió a Balmis, junto a su ayudante y sobrino Francisco Pastor Balmis, y 3 niños portadores de la vacuna, poder desembarcar y subir en una canoa que los transportó hasta el puerto de Macao. Era el 16 de septiembre de 1805. Apenas 3 semanas después, el 5 de octubre, Balmis llegaba a la también colonia portuguesa de Cantón. Finalmente, completa la vuelta al mundo con un periplo de regreso a España del director de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna a bordo del barco portugués Bon Jesús do Alem. Fue tortuoso y en él invirtió 4 meses. En junio de 1806, el barco hizo una escala de varios días en Santa Elena. Pocas semanas después de zarpar de la isla en que el Bon Jesús arribaba felizmente a Lisboa, el 14 de agosto de 1806. Desde Lisboa, Balmis se trasladó a Madrid y el 7 de septiembre, 33 meses después de iniciar la misión, fue recibido en el Palacio de la Granja de San Ildefonso por el rey Carlos IV, que lo felicitó y lo homenajeó por los éxitos sanitarios. Al poco tiempo de la vuelta de Balmis a España comenzó la guerra contra Inglaterra. El médico español no pudo tener noticias durante ese tiempo de los progresos de Salvani en su campaña de vacunación en el continente americano. Posteriormente, tras la ocupación de Madrid por las tropas francesas de Napoleón al mando de Murat, los españoles se levantaron en armas contra los invasores, dando comienzo a la Guerra de la Independencia. Si queréis saber más sobre España durante el siglo XIX, os dejo en la descripción mi curso en Udemy sobre este siglo. En estas circunstancias, si bien muchos intelectuales españoles acataron la Constitución de Bayona y juraron fidelidad a José I, este no fue el caso de Balmis, quien se negó a aceptar al rey intruso. De este modo, sus bienes fueron confiscados y el introductor de la vacuna en Hispanoamérica, Filipinas y China acabó por convertirse en un proscrito en su propio país. Balmis consiguió permiso para volver a México con la finalidad de comprobar los resultados de la vacunación. Una vez allí, se encontró con resultados desiguales debido a que, por falta de interés de las autoridades locales y a causa de las guerras de emancipación, la red médica de vacunación había quedado fragmentada. El día 15 de febrero de 1813, Balmis llegaba al puerto de Cádiz a bordo de la fragata de la Armada Venganza. Y el 12 de febrero de 1819 falleció en Madrid a los 66 años de edad. Y como ya se ha quedado el vídeo un poquillo largo, pues en el próximo vídeo hablaremos de esos movimientos antivacunación que los podemos encontrar en todas las vacunas. O sea, en la historia de la vacuna de la viruela, de la difteria, vamos, que no hemos inventado nada. Así que suscribiros al canal, eso es todo por este vídeo. Dale un buen like histórico, compartir en las redes sociales y nos vemos en el siguiente. Un beso, chao.